Amados hermanos y hermanas que nos escuchan, nos siguen por las redes sociales, también por mensajes franciscanos y otros programas. Nos preocupa mucho que no podemos difundir tanto el bien como otros se preocupan por difundir el mal o cosas que no son tan importantes. Nosotros tenemos como norma para vivir honestamente y sobre todo felizmente la ley de Dios, y la ley de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la norma. Efectivamente, ya el amor de Dios lo consideramos que es lo básico, lo importante. El amor al prójimo es un tanto cuestionable o difícil de entender. ¿Por qué? Porque el hombre tiene muchas, diríamos, energías que en su vida desarrolla y chocan con el otro. Generalmente tenemos, diríamos, los pecados capitales que automáticamente inciden o tocan o atacan, diríamos, al prójimo, al otro. Por ejemplo, la soberbia, el creerse más de lo que uno es o valorarse, sobrevalorarse, implica a humillar al otro, a despreciar al otro, y entonces ante eso también es un atentado a la persona. Avaricia, la avaricia, queremos tener todo, explotando al otro, robándole al otro. La lujuria efectivamente que nos obliga, casi nos sentimos atraídos por la lascivia o lujuria, que es buena evidentemente, pero que también atenta a la personalidad de uno mismo, pero también al otro. Y ahí viene el abuso de la otra persona, llamémosle como pedofilia, llamémosle como abuso a la otra persona, llamémosle como agresión o antifeminismo, etc. Entonces también gula, efectivamente queremos todo para nosotros, sino en exceso. Envidia, también es importante esto. Por estas razones nosotros siempre chocamos con el prójimo y agredimos al prójimo. También estas diríamos, fuerzas del hombre nos llevan a elegir lo nuestro, seguir lo nuestro, pero chocar con nosotros y eliminar al otro. Pero el quinto mandamiento nos dice: no matarás, respeta al otro. Y en la Biblia aparece eso, en la ley de Dios, en el libro del Éxodo, estamos en el capítulo 20, y vemos que por una parte Dios nos da la vida a través de nuestros padres, la vida biológica, pero nos da también la vida espiritual. El Espíritu nos crea, Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, es decir, somos imagen de Dios espiritualmente, somos espíritu también, y por eso la persona humana es digna. Entonces se nos muestra también de que el hombre es respetable, es digno de respeto, pero el otro hombre ya abusa o quita la libertad al otro en cuanto puede, o explota. Son temas importantes que conviene que nosotros estudiemos en el catecismo que explica la Biblia. Por ejemplo, el quinto mandamiento prescribe conservar y defender la integridad de la vida humana, propia y ajena. Prohíbe todo cuanto atenta la integridad corporal y espiritual, tanto personal o del prójimo,
porque somos administradores y no dueños de nuestra propia vida. Vemos que ya en el principio de la humanidad aparece Caín matando a su hermano Abel expresamente, por envidia, por codicia, por lo que fuere, pero lo ha matado. Y así a través de la historia vemos que el hombre se convierte en lobo del hombre. Pero Jesús viene y nos dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, respeta, e incluso perdónale, incluso ve la forma de servirle lo más que puedas a él, porque es tu prójimo, tu hermano. Y esto es el quinto mandamiento que nos obliga, nos prescribe respetar al prójimo. En cuanto al ser humano, hay un aspecto, lo que llamaríamos la legítima defensa y pena de muerte. El amor a uno mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho, porque si yo tengo un derecho, la otra persona tiene la obligación de respetarme. Este es lo que llamaríamos la legítima defensa. Por eso el homicidio es incursionar contra la vida del otro. La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye supuestamente la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable. Sabemos que el hombre puede equivocarse y si se equivoca merece una sanción, un castigo, pero también puede arrepentirse, pedir perdón, subsanar y, en fin, pedir y Dios nos puede perdonar. Entonces, para nosotros viene esta necesidad de amar al prójimo, respetarlo, y en cuanto hayamos ofendido al prójimo, arrepentirnos y dirigirnos a Dios. Ya el Señor nos ha previsto para eso, que vivamos en paz, en concordia y sobre todo que nos perdonemos recíprocamente. San Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor dice, 70 veces 7, no solamente 7 veces, como decimos, sino 70 veces 7. Nosotros también sepamos perdonar y ayudar al hermano comprendiéndole. El respeto a la vida, pues evidentemente es uno de los principales principios de la fe cristiana. Por ejemplo, hoy tenemos cómo se atenta contra la vida el homicidio voluntario, es decir, matar a una persona inocente. Persona inocente decimos cuando la otra persona no ha agredido, por lo tanto no podemos atacarla o hacerle daño. Se permite solamente atacar y tal vez matar a la otra persona cuando esa persona me ataca y me quiere quitar la vida propia y me puedo defender. Y en legítima defensa sí, pero de ordinario no sucede eso. Peor todavía si es el sicariato, me pagan para matar a otra persona, peor. Hermanos, este es lo que estamos viendo ahora. También el quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar la muerte de otra persona humana. Prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro. Por ejemplo, ahí viene si una persona está trabajando en un lugar alto, es obligación nuestra exigirle que tenga su arnés, que se preocupe de su seguridad, se libere de todas estas situaciones, no ponerse en peligro de caer y morir. También hay otra forma que es el aborto, la eliminación deliberada y directa a un ser humano no nacido, es decir, de cualquier tiempo, de cualquier edad que tenga, aunque sea inmediatamente concebido, ya es un ser humano y por lo tanto tiene derechos, ya tiene su ADN
y evidentemente hemos de respetar porque ya es persona y junto a esa persona biológica, esa persona, ese efecto, llamémosle, hay ya un espíritu, Dios ha creado ese espíritu y ahí está una persona, un hombre en potencia, no en acto todavía, en acto ya propiamente, pero en formación. La eutanasia tampoco se puede matar a una persona para liberarla del sufrimiento en la vida, sobre todo con la enfermedad, la vejez. Realmente es un poco difícil, un poco penoso, pero el Señor nos muestra que la vida no podemos quitarla ni nosotros mismos ni otros, aunque uno quiera propiamente. Hay cuantas personas ancianas que dicen, Dios mío, ya llámame Señor, quiero ya ir allá porque estoy sufriendo demasiado, ¿no? Bueno, efectivamente es la naturaleza humana, por el dolor que se siente y por la angustia, uno pide la muerte, pero que no sea esa situación. Decir, Dios mío, si tengo que sufrir, tú por mí sufriste más, yo también sufriré también, y tal vez mi cuota por mis pecados, por los pecados de mis hermanos, de mis familiares, que yo pueda sufrir. Por eso hay muchas personas que se han ofrecido a dar su vida por salvar a otro. Hemos celebrado la fiesta de San Maximiliano Kolbe, que por salvar la vida del otro, que tenía mujer e hijos, él se consagra y se pone en su lugar de martirio, de sacrificio, de muerte. Ese es un gesto heroico realmente, dar la vida. Respetemos pues la vida incluso en cualquier circunstancia. También el respeto a la dignidad de la persona nos manda, por ejemplo, el escándalo. Jamás escandalizar a otra persona, porque ya el Señor nos dice, el escándalo es gravísimo. ¿Por qué? Es un pecado en cadena, porque lo que uno enseña a otra persona, ella lo transmite a otra y a otros, y entonces viene a ser como una explosión atómica o escandalizante. Por eso, hermanos, librémonos de escandalizar a otra persona o de calumniar a otra persona, porque también eso es un daño gravísimo. El escándalo, eso es peor, importante. El Señor nos dice que el que escandaliza a un niño, sobre todo, merece que lo fondeen al mar. Entonces nosotros cuidemos eso, sobre todo a los niños. Hay cosas que en los espectáculos decimos es para niños y los papás deben acompañar al ver determinados espectáculos. También otra forma de matar es el uso de la droga, matarse a uno mismo. El alcohol, efectivamente, son alimentos o elementos que nos alimentan, nos energizan, nos dan valor o nos dan otro tipo de satisfacciones, pero que nos hacen daño y nos llevan a la muerte. Entonces, ahí viene sobre todo estos vicios nos conducen a lo que llamamos el TOC, ¿no? Un traumatismo obsesivo, compulsivo, traumatismo que uno no sabe por qué está atraído a eso. Obsesivo, constantemente está como preocupado por algo, como quien estuviera ilusionado por algo, y compulsivo porque me obliga casi a seguir y no puedo prescindir. El que está acostumbrado a fumar, el que está acostumbrado a beber, el que está acostumbrado a la droga o incluso a la ludopatía, son cosas que también nos perjudican. Tener cuidado. Y también, hermanos, hemos de ver que tratar de perdonar a los que nos han ofendido y nosotros jamás conservar ese aspecto, esa envidia o venganza. El Señor pide, exige que nosotros perdonemos. Él mismo en la cruz nos da un ejemplo precioso.
lo habían masacrado, lo habían flagelado, se habían burlado de él, lo coronaron de espinas, lo acusaron, lo denunciaron, lograron la sentencia de muerte y ahora lo están matando, está crucificado. Y Cristo, después de haber hecho tantas obras buenas, llega a eso. Y Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dijo a la inversa: Señor, castígalos más bien, porque yo les he hecho tantos favores, les he curado a sus enfermos, he resucitado a sus muertos, les he dado de comer, les he consolado, hasta les he dado vino para sus fiestas, y ahora mira cómo me ponen. Castígalos, Señor. Jesús no dice eso. Jesús dice: perdónales. ¿Por qué? De ahí pone una razón, una justificación, porque no saben lo que hacen. Se han equivocado, Señor. Si ustedes ven, y otros casos también tan hermosos, en que también nosotros hemos de salvar al delincuente, salvar al otro, porque hay que poner una excusa. Es interesante que en el escrito de Víctor Hugo, Los Miserables, ahí aparece una cosa muy importante: cómo salva a aquel hombre, Jean Delon, que estaba perseguido y estaba queriendo ser detenido. Entonces, hermanos, nosotros también procuremos salvar al prójimo y vivir como hermanos. Que el Señor nos ilumine. Y este tema es importante. Ustedes léanlo, está en el Catecismo, en la tercera parte del Catecismo, donde se trata de los mandamientos de la ley de Dios, el quinto mandamiento, y está sobre todo en la Biblia, pero en la Biblia está todo disperso, ¿no? Mejor es que lo veamos en el Catecismo. Ya hay otros temas. En sus parroquias ustedes procuren también organizar círculos, charlas de estudio, de leer el Catecismo. Ahí está todo, leyéndolo. Tenemos varios catecismos. En primer lugar, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la base, que es la norma que el Papa Juan Pablo II logró mejorar todavía, o sea, ampliar. Se ha logrado un volumen considerable. Y luego otros que son comentarios, que también están a nuestra mano y se pueden conseguir. Y ahí está bien explicado. Hermanos, les invito a esto para que nosotros vivamos nuestra fe cristiano-católica. Paz y bien, hermanos, que el Señor les bendiga, y sobre todo, ahora estamos orando a la Virgen María, que celebramos el 15, también nosotros, amando a nuestros hermanos, podamos llegar al cielo como ella. Gracias, hermanos.